incluye también varios idiomas y estudios autodidactas de diversos temas como filosofías orientales. Sus actividades principales en la actualidad son la investigación y comunicación de sus ideas a través de un programa de radio online, conferencias, talleres, artículos, libros, videos y audios en Internet. El foco de su pensamiento es un nuevo paradigma del ser humano que él denomina Homo consciens, hombre consciente, que rompe con el Homo economicus, sujeto que genera nuestra realidad económica y social actual. Es además embajador por la paz en Argentina, portador de la bandera de la paz, lo cual constituye también un eje fundamental de su filosofía. Seguidamente damos, el señor Martín Traverso presenta hoy en Esquina la conferencia sobre la economía consciente y valores llevada a cabo anteriormente en España, Chile, Brasil y distintos lugares del centro de Argentina. Vamos a dar lectura entonces de la resolución del Ejecutivo Municipal número 452/14. El intendente municipal resuelve, artículo primero, declarar de interés municipal y cultural la realización de la presentación del libro La economía de la sabiduría, que se llevará a cabo el día 22 de diciembre del corriente año en el Cine Teatro Municipal a las 20 horas. Antes que nada, muchas gracias a la Secretaría de Cultura de Esquina, a la Municipalidad, a los presentes y obviamente a todos los que después van a ver esta conferencia en Internet. Los saludo porque, como verán, yo doy conferencias globales. Esta conferencia es para Esquina, pero quizás es para muchas ciudades de Latinoamérica, España. Entonces, hoy con la excusa de Esquina, la filosofía es antes y después de Sócrates. Así como la historia es antes y después de Cristo, bueno, este señor es una persona importante para recordar. La actitud filosófica, que es someter a crítica todas las cuestiones de índole social, moral o religiosa. Esta es la función que cumplía Sócrates en Atenas. Como dice Foucault, un filósofo de los más influyentes de este siglo, era el tábano de la sabiduría. Era quien pinchaba a los atenienses. Y yo hace poco, en una cadena de mails de estudiantes de filosofía, de la cual estoy estudiando ahora, mandé un mail diciendo que hoy podemos ser Sócrates con smartphones, con YouTube, con Twitter, con Facebook. ¿Se le imaginan a Sócrates del tábano del mundo? ¿Se imaginan un ejército de Sócrates por todos lados del mundo? Yo creo que estamos en esa era. Es más, lo tenía por ahí, pero lo voy a, para decirlo más literal. Sócrates, cuando lo condenan a muerte, da un discurso ante todos los atenienses. Que a nosotros nos queda ese discurso gracias al diálogo de Platón, que se llama la apología de Sócrates. Pero él dice más o menos así, no lo voy a decir literal porque me lo olvidé, que es: ustedes me están matando, o sea, y quizás la muerte no es lo peor, quizás voy a estar mejor allá, pero voy a volver, y voy a volver y seré muchos, en los jóvenes, dijo él, hasta profetizó que iba a volver. Y yo me pregunto, ¿no seré yo uno de esos jóvenes que él dijo? Bueno, quizás tengamos que asumir nuestros roles de cuestionar lo que no está bien en el índole social, moral, religioso, economía, política, todo. Entonces yo invito a también esta conferencia a despertar los Sócrates de nuestras sociedades, a hablar, a postear en Facebook, a postear en YouTube, a salir en los medios de comunicación y a asumir nuestro rol social, que es que la sociedad avance. Si no, ¿para qué nos sirve la cabeza si no es para avanzar? Bueno, y de él nos quedó esta frase que es Gnósete ipsum, conócete a ti mismo, del griego gnotis autón. Y bueno, lo conocemos a él por Platón y Genofonte, más que nada porque Sócrates no escribió, así que no digan como Menem que leyeron a Sócrates porque no escribió nada. Bueno, vamos a avanzar un poquito. ¿Qué es sabiduría? Entonces, primero, Sócrates nos dejó un legado que es: vamos a empezar a definir aquello de lo cual estamos hablando. ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? Tiesti, en griego, es lo que Sócrates agregó, porque en ese momento se hablaba de tantas cosas y bueno, pero ¿qué decís vos? ¿Qué te referís cuando decís justicia? No, fulano es una buena persona. ¿Qué es buena persona? ¿Qué es bueno? ¿Qué es el bien? Entonces le empieza a hacer esta pregunta y le da a Occidente un punto de partida. Entonces, a partir de ahí, la filosofía socrática.
Entonces, Sócrates, dentro de lo que él ha compartido, habla de la sabiduría como justicia, como los valores. Habla de que la justicia es universal, no es que es una para mí y una para el otro. Es un concepto universal al cual vamos llegando por medio de la reflexión. Entonces vamos, incluso siendo de muchas culturas, ser justo es igual en China o en Argentina. No es que un acto justo o injusto va a ser distinto. Sí va a variar la moral, que es otra cosa que ya voy a hablar. Entonces lo mismo ocurre con la bondad, la virtud y cualquiera de estos términos. En términos actuales, sabiduría sería ética. Es decir, es algo que es más que un discurso, es algo que se ve en la práctica, es algo que se vive. Y la sabiduría es un conjunto de virtudes, consecuencia del saber, según Sócrates. A mí, bueno, este es el cuadro donde se ve la muerte de Sócrates, ilustrado por Jacques-Louis David, de 1787, donde él, digamos, ahí es cuando lee la cicuta, él está con el dedo mostrando para arriba, y los discípulos, que no lo podían ver. Bueno, es muy importante entender la negación, que es la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? La ausencia de sabiduría. Pero no es que existe algo como que alguien es sabio o no es sabio, sino que hay distintos niveles. Entonces Sócrates lo que se da cuenta, que lo que él tenía, que los demás no, es que él reconocía su ignorancia. Por eso nos queda la frase, solo sé que no sé nada. Y esto de reconocer la ignorancia lo hizo ser el hombre más sabio de Atenas. Es decir, no porque él creía que sabía, sino porque él reconocía su ignorancia. Entonces, este es un paso esencial que debemos dar, que es reconocer la ignorancia. Entonces, él, dentro de su método socrático que nosotros conocemos, podemos definir dos puntas. Una fase negativa, destructora, que es la ironía socrática, que es esta que descubre la ignorancia. Entonces, en el conversar con el otro que creía que sabe, de golpe parece que no sabe. Hablaba de la bondad, pero resulta que después vimos que no sabía tanto que era la bondad, o la justicia, o la belleza, o lo que sea. Entonces, la fase de descubrir la ignorancia es un paso de sabiduría para uno mismo, aceptar nuestra propia ignorancia. Entonces, la sabiduría, ser consciente de nuestra ignorancia, es un paso de sabiduría. Buda, también yendo a un contemporáneo más cercano históricamente, en Oriente, él habla de que la ignorancia implica el sufrimiento. O sea que la primera verdad que dice Buda cuando se ilumina y comparte sus sutras es que en este mundo hay sufrimiento. Todos sufrimos. O sea que si yo alguna vez creía en el ombligo del mundo, que yo sufrí porque me pasó esto, ignorante. Todos sufren en este mundo. Todos nacemos y sufrimos. ¿Y por qué sufrimos? Por ignorancia. Y ahora el siguiente punto es descubrir cómo salir de la ignorancia. Entonces, ser consciente del sufrimiento o ser consciente también de la ignorancia implica, es como se dice en la psicología, el primer paso tiene que ser la aceptación. Si yo no me doy cuenta que estoy depresivo, ¿cómo voy a salir de la depresión? Primero tengo que aceptar que estoy depresivo, no soy depresivo, estoy. Y entonces puedo salir. Si yo no diagnostico primero la enfermedad, no puedo tratarla. Y esto a nivel de la ignorancia también. Hay que diagnosticarla, descubrir nuestras ignorancias para desear salir de ella primero. Entonces vamos a ver la propia ignorancia en la sabiduría. O sea, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Este es el mayor legado que nos da Sócrates. Acordémonos siempre de mirar nuestra ignorancia. Porque el día en que digamos, ya llegué, en ese momento tenemos que preguntarnos, ¿cómo que ya llegué? ¿Me volví sabio? ¿No hay nada más para aprender? Entonces, uno a veces ha escuchado, como yo en la carrera de Ciencia Económica, no va a descubrir la pólvora. ¿Qué más querés? Está todo inventado. Uno hoy escucha frases como esta que nos demuestran esto, que nos olvidamos de lo que dijo este señor hace 2500 años. Y por eso, hablando de nuestras raíces, yo digo, hacemos estatuas a tantas personas, recordamos, engrandecemos, festejamos actitudes ignorantes y a los sabios no le hacemos, no los recordamos como se merecen. Comenzando por este señor. Esta estatua está en Montevideo, Uruguay, que me saqué una
Y realmente no veo muchas estatuas de Sócrates. Es más, no veo que la gente sepa quién es Sócrates. ¿Cómo puede ser que venimos de Occidente, de Europa, y si vamos a la más raíz, todo es el tema europeo? ¿Y dónde está la perla más grande de arte y de sabiduría de toda Europa? Antes que Roma, vamos acá, llegamos a Grecia. Si uno rastrea sus raíces, termina en Sócrates. Y si rastrea por el lado de los indígenas, termina en Bolivia, porque venimos de guaraníes, venimos de charrúas, venimos de mocovíes, de diaguita, y todo ello viene de Tiwanaku, Bolivia. Entonces, o venimos de acá o venimos de ahí, o de los dos lados. Entonces, bueno, volver a nuestras raíces y recordar a los grandes. Si estamos haciendo estatuas de tanta gente, hacerle también a estos señores. Yo propongo que acá en la esquina le vendría bien alguna estatuita de Sócrates, para que la gente, aunque sea, lo busque en Wikipedia y diga, a ver qué hizo Sócrates. El mal. Entonces, porque acá uno cuando ve la sabiduría, también suscita la cuestión del mal. Simplemente quiero dar una pasada rápida porque este es un tema filosófico muy grande, pero simplemente grandes tratamientos. Desde Sócrates, es decir, Occidente, vemos que no existe el mal, existe la ignorancia. Entonces me acuerdo acá que está la tía Teresa sentada que me decía que la abuela negra, mi abuela decía que dichosos sean los ignorantes, porque no son malos, son ignorantes, que es la única realidad, como lo dice el cristianismo. No existe el mal, existe la ausencia de bien. Entonces, ¿qué es ignorancia? Y como lo dice el budismo, que lo vimos también, son muy pocas las corrientes que dicen que existe el mal como esta mesa, que tiene esencia. Que es decir, a ver, vamos a señalar quién es malo. ¿Cómo lo encontramos al malo? No existe. Existen niveles de bondad, existen niveles de sabiduría y existen niveles de ignorancia. Entonces, esto es fundamental primero para no caer en buenos y malos y ver que existen niveles de sabiduría e ignorancia. Ahora vamos a diferenciar dos grandes temas que para mí son esenciales, que es la sabiduría y la información. Y acá hago una pequeña comparación muy rápida y puse dos personajes que si no saben les voy a contar quiénes son. Que la información tiene que ver con lo que yo sé a modo de acumular. Puedo leer un libro y contarles un libro. Implica erudición, es decir, el saber, cuanto más sé, más información tengo, más erudito soy, ¿no? Y no importa el mensajero, no importa que lo diga yo o lo diga él, importa cuánto acumulo, cuánta información tengo. Pero la sabiduría, el saber implica actuar. O sea, lo que digo tiene que estar en mi vida. Si no está en información, no es sabiduría. Y se debe lograr. Entonces, ¿cómo conozco a alguien si quiero conocer? Por sus acciones. Entonces, ¿cómo conozco la sabiduría de alguien? El máximo nivel de sabiduría. Observándolo. Entonces, acá sí importa el mensajero. Acá si yo digo una cosa que no la hago, digo A y hago B, significa que es información, pero no es sabiduría. Entonces es importante hacer esta distinción, y acá lo puse a Gandhi, que Gandhi dijo una frase que es que tu vida sea tu mensaje. Y lo pongo por otro lado a un gran contribuidor que ha contribuido con la física, que es Max Planck, de 1858. La física es antes y después de Planck también, así como Isaac Newton agregó desde la física newtoniana, después de Planck se reconstruye. Un gran erudito. Ahora, también usó su mente para hacer armas de gas, para, digamos, hacer armas de destrucción masiva de gas. Y era contemporáneo y amigo de Einstein, y Einstein era pacifista, y le dice, ¿cómo puedes usar tu mente para eso? Entonces, acá vemos la diferencia entre sabiduría e información. Max Planck, por ejemplo, en la película de Einstein, lo pueden ver, él firma un acuerdo de que apoyaba al gobierno alemán, junto con más 90 científicos los más brillantes, para generar armas de destrucción masiva para defender el patriotismo alemán. Einstein fue el que se opuso, junto con otros más. Entonces vemos una diferencia de información y ética. Y sabiduría. Bueno, sabiduría y ética. Lo ideal es esto. No estoy diciendo que tener
ser erudito no está bueno, pero también está bueno cultivar lo que digo en mi vida. Buscar siempre mayores niveles de sabiduría y vivirlos. Entonces, como un balance, ¿no? Si no es que no hay que leer nada, no sirve, sí sirve la intelectualidad, pero ¿hasta qué punto me sirve para vivirla también? ¿Qué hago con esto que estoy estudiando? Lo digo nomás para que los otros me digan qué inteligente que soy. Para eso nomás estudio. Entonces, esto, quizás estoy engrandeciendo mi ego, estoy haciendo lo que muchos llaman masturbación intelectual. Y yo prefiero que a mí no me recuerden por un intelectual que le gusta hablar de cosas, sino por alguien que vive lo que dice. Yo prefiero más concentrarme en vivir que en decir nomás. Entonces, vamos ahora a la relación de sabiduría e ignorancia. Sofía es el término griego de sabiduría, por ende filosofía, que es muy conocido, es el amor por la sabiduría. Y esto, para mí, hay muchas cuestiones que filosofía es una misma cuestión filosófica también, pero creo que la palabra ya encierra un significado. Cuando la acuña Platón para presentarse, soy un amante de la sabiduría, no soy un sabio, soy alguien que ama saber, que ama ascender, que ama dar más pasos, no quedarme donde estoy. Entonces este deseo de saber, amar este proceso, es un proceso, no es un punto de llegada que me quedo acá y ya estoy. El día que diga ya estoy, realmente estoy en problemas. Ese es un síntoma de que estoy en lo que se conoce como dogmatismo, que es lo opuesto al filósofo, el dogmático. Que es un camino que da seguridad psicológica. Dios existe, ¡pum!, como un pistolerazo. Existe. No existe, ¡pum!, ateo, otro pistolerazo. No, el mal es esto, ¡pum!, otro pistolerazo, ya le doy una respuesta. Sí, es fácil. Y ya está, camino, como el caballo con la visera. La adquisición de sabiduría es un proceso, no un punto de llegada. Y la ignorancia es lo que nos falta por avanzar. Entonces uno puede ver, en vez de pegarse con el látigo, no es para decir qué ignorante que soy, sino qué lindo que es avanzar. Qué lindo que es inspirarse en gente que avanza. Qué lindo que es, si avanzo, mostrar y dar ejemplo en la sociedad. No quedarme escondido en una cueva, ¿no? Entonces, esto es el amor por la sabiduría, es amar el ascenso, es amar, decir, no está mal ser ignorante, todos tenemos cosas para aprender, si no sería aburrido. Y ahí yo creo que está buena la ignorancia cuando pasa a ser estupidez. Y la estupidez es estupidez. Y hay alguien que dijo esto: hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y no estoy seguro sobre el universo. ¿Quién dijo esto? Exactamente. ¿Y saben cuándo lo dijo? Cuando presenció lo que estaban haciendo los nazis en Alemania, usando sus mentes para crear armas de destrucción masiva. Decían, somos científicos, ¿para qué están usando nuestra cabeza? Diría el secretario de mi papá, Loncho, patrón, la cabeza no sirve solamente para apoyar el sombrero. Es decir, esto planteó este señor. No era un científico común, era un sabio también, tenía un nivel de sabiduría muy por encima. Y cuando él propone firmar un acuerdo a los alemanes, a sus pares científicos, de que se opongan a destinar sus investigaciones a armas de destrucción masiva, lo tomaron como loco. Él firmó y los 94 restantes estaban apoyando el patriotismo alemán. Y él decía, eso es un invento, ¿qué es el patriotismo alemán? La aberración que estás haciendo con tu cabeza. Esto es la máquina de pensar en una herramienta, no es un fin en sí mismo. Entonces, este mensaje para mí es fuerte. Yo no quiero ser un intelectual recordado por estúpido. Quiero ser ético. Quiero usar mi cabeza para algo que construya. Y esto es lo que tenemos que plantearnos. Cada uno en su lugar. Y salir de la mayor ignorancia. Y esto es el tema principal de esta. Por eso la economía de la sabiduría es esto. No hemos transformado en soy lo que tengo. Soy los números de mi cuenta corriente. Soy mi balance contable, mi patrimonio neto. Eso soy. Y Alejandro Magno, que fue el más rico de todo el planeta, el más grande imperio de todos los imperios, vivió 3 años, muere a los 33 años de una malaria, si no me equivoco, que me corrijan. Y cuando va a morir le dice,
pónganme en el cajón con todas las joyas y el oro, paséenme delante de todos en la India, creo que estaba, para mostrarles que no me llevo nada de esto al otro lado. Con esa historia seguimos cayendo en la misma pelotudez, la mayor ignorancia. De este momento, si a mí me preguntan ¿qué es la mayor estupidez que detectás hoy? Esta. Y no estoy en contra del dinero, el dinero es un instrumento. Como dijo el Papa Francisco, el dinero es un instrumento. Acá tenemos otro ejemplo de ética latinoamericano. ¿Y qué dice? No sirve mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. Podemos ser tan pobres que lo único que tenemos es dinero. Podemos llegar a caer en esa realidad penosa. ¿Y qué diría Sócrates si viviera hoy? Pasaron 2500 años y están acá. ¿Y la búsqueda de sabiduría? Bueno, entonces, la sabiduría es un proceso gradual o una evolución, también podemos verlo. No es un punto de llegada, es un proceso que se lo debe buscar. Por eso el amar la sabiduría es decir, yo quiero crecer. Si de entrada no lo deseo, obviamente que no lo voy a lograr. Entonces primero debe ser buscado. El dogmatismo es lo contrario a desear crecer. Es decir, yo estoy cómodo en este punto, entonces yo ya, este nivel de sabiduría, porque nadie es 100% ignorante. Con este nivel de sabiduría, estoy bien. Bueno, está bien. Tener un dogmatismo funcional. Pero yo lo que digo es que buscar la sabiduría y admitir nuestra ignorancia primero nos genera psicológicamente una sensación de no tener piso, porque cuando uno tiene la respuesta así, como pistolerazo, A, B, C, D, tiene para dónde agarrarse, pero cuando la cuestiona y te da un miedo psicológico. Pero hay otra paz interior que deriva de estar en paz con la ignorancia, de decir, está bueno no saber todo. Una humildad de decir, no me da la cabeza para saber todo. Así quisiera leer todos los libros que hay, estudiarme todas las carreras, no me da tiempo, ni la vida. Esa pavada te tiene que dar una paz interior, esa mínima sabiduría. Y es lo que hoy a mí me da una paz, no el saber. Yo no me siento, cada vez que leo más o aprendo más me siento que sé menos. O sea, veo que hay más cosas y hemos escrito tantos libros en la humanidad que nadie, en realidad la vida a nadie para leerlos. Y no creo que tenga sentido hacerlo tampoco. Entonces, ahora vemos esto de la sabiduría como ética o nivel de coherencia. Saber implica actuar en tal sentido. O sea, saber, no criterio de información. Criterio de información es a ver cómo es por ejemplo, el volumen de un cilindro, pi por radio al cuadrado por altura. Esto lo sé de memoria. ¿Para qué me sirve? No sé. Te lo digo de memoria. Pero el saber de sabiduría es un saber que me hace que viva en ese sentido. Y además me hace tener una buena vida. Como decía Aristóteles, la buena vida, que es el fin de la poli. Un buen vivir, como dicen los originarios de los andinos amazónicos. ¿Y cuál es la fórmula de la coherencia? Muy fácil. Pensar, decir y actuar. Están en la misma línea. Cuando logramos eso, estamos en un nivel de coherencia. Nuestro nivel, nuestro discurso, lo que decimos, lo que vivimos, está alineado. Es decir, digo A, hago A. Ver una persona coherente a alguien que dice A y hace A. Como decía este señor, el hombre es producto de sus pensamientos. Se convierte en lo que piensa. Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi era su verdadero nombre. Mahatma es el apodo que le puso Tagore, que es uno de los escritores premio Nobel de la India, que significa alma grande. La diferencia entre ética y moral, otra cuestión muy importante. Por eso la sabiduría es ética, a este punto, de esta forma que la estoy presentando. Y la ética también se presenta como una diferencia con el campo de la moral actualmente. Y más o menos esta es la forma de verlo. Que en la moral se busca actuar en función de un discurso, es decir, podemos tomar un discurso religioso como decir normas de cómo uno debería ser. Parte de algo externo. Por ejemplo, vamos a suponer que tomamos la Biblia. Entonces hablamos de la Biblia como un discurso moral.
o otro de Moisés, los 10 mandamientos, otro de la no violencia, la ahimsa, por ejemplo. Y esto lo hacemos cuando nos ven, porque importa el reconocimiento de los otros en este campo. En cambio, la ética se vive como se piensa, es decir, parte de la reflexión, la ética. No de que alguien me cuenta un cuento, le creo y lo recito yo también. No, aparte que lo hice, me lo reflexioné, lo mastiqué. Me conviene, voy a aplicarlo y lo adopté. De ahí viene la ética. Entonces la reflexión, por ello, Sócrates decía de que la sabiduría es el primer punto, es la autorreflexión. Conócete de ti mismo, nos que te insu, en latín. Es una reflexión teórica que se hace acerca de los principios. Es decir, no es que puedo tomar de la Biblia, pero ahora los reflexiono y los incorporo cuando los reflexiono. Si me gusta la Biblia, si me gusta el Corán, tomo el Corán. Me gusta un filósofo, Kant, con el imperativo categórico, lo tomo. O me gusta Mengeche, lo tomo a Mengeche, pero lo tomo cuando pasa por mi reflexión. Entonces, esto es interno, a diferencia de esto otro que es externo. Es nuestro comportamiento más allá de que nos vigilen, porque nos dimos cuenta racionalmente que nos conviene ser así, no porque quiero parecer buenito. Yo no soy pacifista para parecer buenito, porque me di cuenta que racionalmente es superior a ser guerrillero. Y hay que decirlo. Es una ética que comprende todas las anteriores. Entonces no es para hacerme, es racionalmente superador. Y para ver la diferencia de estas dos cosas, a mí me gustó un ejemplo que dio una chica brasilera que conozco de San Pablo. Cuando dio un curso de capacitación, la diferencia que dijo en Brasil para diferenciar la ética laboral es la siguiente. Vamos a suponer que yo dejo un portafolio con $1000 ahí. Hoy que los dólares están cotizados. Bien, estamos todos, nadie nos toca. ¿Y si estoy yo solo en esta sala y nadie me ve? ¿Tengo el mismo comportamiento? Si lo tengo, era ética. Si no, era moral. Es decir, lo tenía porque me veían. Cuando me vigilan, me comporto de un modo, pero cuando no, ese es mi verdadero comportamiento. Ese es mi nivel de sabiduría. Cuando nadie me ve, esa es mi ética. Y está bueno para mirar, reflexionar. Entonces, muchos dicen, por ejemplo, que los suizos son un pueblo muy educado, pero en España ese sí, pero cuando vienen a España es un desastre. Es decir, a veces somos educados porque nos vigilan. Como dice mi papá, a veces que Perón decía que somos buenitos, pero si nos controlan somos más bonitos. Pero eso es lo que queremos, una sociedad en cámara de vigilancia, de desconfianza los unos con los otros. Ahí está el punto de reflexión. ¿Me comporto como me comporto porque me siento vigilado, porque siento que esto quiero que vean de mí? ¿O me comporto porque me doy cuenta que este es el modo que más me conviene comportarme? Ahí está la ética y la sabiduría. Bueno, ahora sí vamos a entrar en terreno de la economía y política. Antiguamente, todo era política. Economía recaía en el ámbito de la política como reflexión. Y simplemente esto viene, por ejemplo, de Aristóteles, también de Platón. No existía una ciencia algo así como la economía, que recién aparece con Adam Smith en 1776, por una cuestión de que es una ciencia que pareciera más objetiva al medir con números matemáticos. Pero dentro de Aristóteles, sin entrar muy en detalle, Aristóteles decía de que la política es la ciencia máxima, porque estudia al ser humano en el todo, que es la polis, y no hay algo más que la polis, por ende la ciencia máxima. Y dentro de la política estaba la economía, que es la economía, y la crematística. La crematística era la adquisición de bienes necesarios para la polis. Entonces vamos a suponer que te construís la casa, todo, una cantidad de bienes necesarios. Pero después viene la economía, que es la administración, y la crematística tiene un nivel de optimización. Es hasta este punto que se terminó. Pero hoy, en la actualidad, lo que llamamos economía es crematística. Es adquisición de bienes y bienes y bienes y bienes. Crecimiento del PBI. Hay que crecer. Es decir,
la economía se ha escindido de su madre, la política, para volverse crematística, en términos de Aristóteles, para volverse una mera adquisición y aumento de los bienes materiales por sí mismos, sin más fundamento. Y es eso lo que hemos caído. Entonces, desde este criterio todos somos políticos. No es político el que está en la municipalidad o el que está en la nación o en un gobierno. Todos somos políticos por estar en la polis. Y la polis es el todo. Acá es esquina, es Corrientes, es Argentina, es Latinoamérica, es el mundo. Todos estamos en la polis, nadie está afuera. Entonces, por eso somos todos políticos. Y también somos todos económicos. Por eso en la economía se habla de la macro y la microeconomía. Por analogía también se habla de la macropolítica y la micropolítica. Entonces yo en este momento soy un agente micropolítica. Estoy hablando de cuestiones ante la sociedad. Todos somos agentes micropolítica. El kiosquero que influye en el todo también. Nadie pasa desapercibido en el todo. Obviamente que alguien que está en un gobierno y toma decisiones tiene un nivel de injerencia mayor. Pero eso no quita que todos somos agentes políticos y económicos. Y en fin, todo es relaciones humanas, todo es relaciones de poder, como ver intercambios, como ver la sociología. Entonces, economía política es todo un guiso que es la convivencia en la sociedad. Entonces, llegamos a este punto. Hoy tenemos discursos imperantes que vienen de la economía neoclásica del siglo XIX. Tenemos el discurso de economía hoy, de neoliberal, por ejemplo, viene de los neoclásicos y de neo no tiene nada, tiene 200 años, o sea, no es nuevo. En estos momentos estaba, por ejemplo, Planck, más o menos, en la física. Es decir, Planck ya había revolucionado la física, ya aparece la física cuántica, y la economía queda en el siglo XIX. Y estamos en una especie de darwinismo social, que es extrapolar la teoría de la competencia de la especie de Darwin a lo social. Por eso el discurso moral vigente es la competencia, el interés individual, dentro de esta ley del más fuerte, y en la economía y la política. Esto es el paradigma que tenemos hoy en la economía y la política, ilustrado más o menos de ese modo. Es un tironeo de relaciones de poder. Bueno, ahora podemos ver un poco, hablamos de ética, ahora de economía y política. Podríamos decir, en realidad, economía y política, las dos son políticas. Si pensamos, el pensamiento de la política corresponde a la filosofía política. Y la filosofía política se pregunta, por ejemplo, sobre cómo se distribuyen los bienes y servicios, por un lado, pero también los derechos, las libertades y el poder. Pero todo se lo pregunta la filosofía política, no hay filosofía de economía, filosofía política. Pero en el ámbito de la ciencia, la economía se pregunta por los bienes y servicios, y la política sobre las libertades, los derechos humanos, por ejemplo, las democracias, más de izquierda, más de derecha, la distribución del poder, ¿no? Más poder judicial, más poder ejecutivo, más poder legislativo. Es decir, esto es en cuanto y a lo fáctico lo que ocurre. Y la ética se lo preguntaría como ¿cuál es el modo más sabio, más ético, más virtuoso que tengo de satisfacer mis necesidades con el otro? Esto sería un ámbito de la ética. También se llama economía normativa. En la política, ¿cuál es el modo más sabio, ético, virtuoso que tengo? Lo pongo como sinónimos a esto, porque para diferenciar de sabio erudito, ¿no? Que tengo de distribuir los derechos, libertades, el poder en la polis, desde mi lugar, político o ciudadano. Entonces, la ética vemos que está entrelazada con la economía y la política, desde este lugar. Y acá me gustaría presentar un pequeño discurso cortito que dio esta persona ejemplo de coherencia en el UNASUR, que es Pepe Mujica, a partir del 355. Rescatar en el mundo dos cosas, no solo la paz, sino la dignidad de la política. Hay que gritar fuerte en el mundo no a la corrupción, alto el compromiso político, porque las masas de este mundo tienden a desconfiar de la
encerrarse en el individualismo. Y para dar en la vida hay que tener esperanza, y para tener esperanza hay que creer en la gente que gobierna. Y para ser creíble la gente que gobierna tiene que asumir la fe y el compromiso republicano. Las repúblicas vinieron para gritarle a los reyes: los hombres somos iguales, los hombres y las mujeres somos iguales por derecho de nacimiento, y la mayoría manda. Por lo tanto, los hombres y las mujeres que gobernamos debemos de pertenecer en corazón y alma al compromiso con la mayoría en toda su forma y adoptar su forma, porque al final terminarás pensando como vives. Y debes de vivir como piensas. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Miren, en Europa no puede ser que aparezcan nuevas corrientes políticas con un peso de masa fenomenal de la noche a la mañana, simplemente por levantar la bandera contra la corrupción, algo que no debería de existir, que nos está pasando en el mundo de hoy, que el señor Mercado nos mandata en todas las relaciones. Y no puede ser la política el mundo de los empresarios. El que quiera hacer plata, que se vaya al mundo de la industria, que se vaya al mundo del comercio, que entregue su existencia al mundo financiero, y está bien, y lo aplaudiremos, pero no entreveremos el afán de plata con luchar por el destino político. No es que nos citan intereses en la política, vaya que existen, pero no son intereses tangibles de dinero. Es la preocupación de cómo vive la gente, es el interés de tener cariño, responsabilidad con la gente, sintonía con la gente. Es otra historia. No puede ser que la sociedad capitalista transforme todo en un mercado. La política no puede ser un mercado. Es otra historia. Por eso apelo al señor presidente. Habrá una América integrada, no solo por concordancia que podemos tener y diferencias de ideas. Todo eso es negociable. Lo que no es negociable es el alma. Lo que no puede ser negociable es el compromiso con la deuda que tenemos con nuestra gente y con nuestro pueblo. Y solo alcanzaremos el desarrollo y tendremos estatura en este mundo si somos capaces de construir la patria que soñamos, nuestra libertad hoy. Pero todo depende de la altura y del compromiso que tengamos. Perdónenme la pasión que pongo en estas cosas, pero se me ha gastado la vida acariciando sueños, y se me va la vida, y se me va la vida. Gracias. Bueno, creo que tenemos un ejemplo de ética. Como dije, yo publiqué a veces en mi Facebook una vez a Mujica, y algunos amigos uruguayos dijeron: sí, pero Mujica aprobó una ley que era a favor de la contaminación y demás. Nadie es perfecto. Salgamos de ese idealismo tonto, pero valoremos lo bueno. Valoremos a Mujica, que encima es sudamericano. No, vamos a poner ahí. Y él dice: al final terminarás pensando como vives y debes vivir como piensas. Coherencia. Este es, en mi opinión, el presidente más coherente del planeta. Lo tenemos acá en Sudamérica. Y ahora el presidente pro tempore del UNASUR, desde el 4 de diciembre, que dio este discurso en Guayaquil, en Ecuador. Y realmente también cuando veo en Uruguay la estatua Sócrates y veo un presidente como este, digo, es un país que valora la sabiduría, se nota. Y yo llamo a los correntinos, que tenemos sangre guaraní, como él, sangre charrúa, que hagamos uso de nuestra valentía para decir lo que hay que decir y hacer lo que hay que hacer. Dejémonos de pavada, que el Dios mercado, que gobierne las relaciones de mercado, pero ocupemos nuestro rol también. Entonces acá tenemos un ejemplo, y ojalá haya muchos más intendentes como Mujica, presidentes, legisladores, cada uno a su lugar, cada empresario.
acá les recomiendo para ampliar este tema, ver esta conferencia que tengo en internet, Un nuevo paradigma en la economía, donde hablo más de la competencia, de la escasez y todo el paradigma que tenemos. Y hablando de lo que decía Mujica, Aristóteles nos advirtió ya, lo peor que nos puede pasar es ser dominados por los intereses particulares. No sé si lo trajéramos en la cápsula del tiempo Aristóteles acá y lo escuchara Mujica y diría, ¿qué pasó? Entre nosotros y ustedes, ¿qué hubo? ¿En el medio? Bueno, esto lo voy a saltear para no hacer más larga la conferencia y cortar una parte. Bueno, voy a dar hoy 4 perlas de sabiduría para la economía. Entonces ya voy a dar otras conferencias que voy a subir a internet. Hoy acá en la esquina voy a dar estas 4 perlas que para mí son los 4 grandes pasos de ética que podemos dar. El primer paso es pasar de la competencia a la cooperación. Esto, si definimos a nivel lógico, la competencia es siempre cuando alguien gana, alguien pierde. Esto es una definición lógica. Y la cooperación implica que todos ganan. Si hay alguien que pierde, no es cooperación. Al revés, si en la competencia no ocurre que al menos uno pierda, no es competencia. Debe haber ganadores, pero también perdedores. Y si analizamos esto a nivel racional, el óptimo matemático, y me lo digo yo, lo dice John Nash, premio Nobel en matemática, premio Nobel en economía. Véanse la película La mente brillante, cuando él descubre el equilibrio de Nash para la teoría de los juegos, se da cuenta que la ganancia mayor en la sociedad es cuando cooperamos. A nivel matemático, racional, es así. Ahora, el desafío es cómo llevamos las políticas para que incentiven a que lleguemos a ese punto. Esa es la gran pregunta de las políticas económicas. Pero al final, si yo lo que opino acá, que no es una cuestión de una política económica porque caemos en la moralidad y lo externo, sino de hacer esta reflexión y hacerme la carne, pasarla, masticarla, digerirla y darme cuenta que es superador ser cooperativo. Y yo le voy a dar una metáfora que se me ocurrió a mí. Uno, siendo competitivo, puede ser como un auto que pega una acelerada a 200, pero después se queda en el camino. Y el otro que viene cooperativo viene a 60, va, en la política, en la economía, donde quiera. Pero cuando el otro se quedó en el camino, el otro fue avanzando. Eso es la cooperación. Y al principio no, pero vos sos boludo, mirá cómo estás haciendo, no puedes. No, espérame, dame 10 años. Ahí vemos, 10 años, nos comparamos, ahí vemos la diferencia. Un Mujica no llegó a la presidencia por serrucharle el piso a todos sus opositores. Llegó a la presidencia por hacer acuerdos entre toda la fuerza chiquitita de Uruguay. Se fue en el fitito de la política y hoy es este presidente que vimos hoy en el discurso. Entonces, la cooperación nos conviene racionalmente. Es un fitito pero poderoso. Entonces, cuando digamos sana competencia, yo propongo que quitemos el adjetivo sana. No es sana. Es como decir, te puedo dar una sana trompada, despacito. No es sana, es trompada. Déjame que te dé una sana patada en el culo. No es sana. Entonces, como decimos, los celos, la envidia, yo digo, los celos y la envidia son emociones que apelan a ganar y perder. Si uno analiza la envidia con criterio lógico, matemático, la envidia es, me molesta el bienestar del otro. ¿Qué significa? Si el otro gana, yo pierdo, entonces me molesta, quiero que le vaya mal. En cambio, si al otro le va mal, me alegra. Eso es la envidia. Es una emoción derivada del pensamiento competitivo. Y los celos es, al amado o la amada me molesta que esté bien o que no esté conmigo. Es también derivado del pensamiento competitivo. Si ustedes intentan hacer este razonamiento lógico, ¿cuál es la emoción contraria a la envidia? A ver qué me dice una palabra. No tiene nombre. ¿Y de los celos? Tampoco tiene nombre. Pero debería ser un equivalente a la cooperación llevada a los celos y la envidia, ¿no? Entonces, bueno, les tiro esa reflexión para ver que la competencia, los celos, la envidia y este estilo de emociones y de relación con el otro no son sanas, son, digamos, degradantes, degradan nuestras relaciones. Y eso es similar a la guerra. La guerra es competencia.
Entonces pareciera que no es, pero en micro es un germen de la guerra. Entonces por ahí empieza, yo me acuerdo cuando yo era chico, los juegos de manos entre los varones, y siempre termina una mano acá, una mano allá, y después terminamos todos llorando. ¿No es divertido pegarte un manotazo en la cara y después te vuelve más fuerte? Como los dibujitos animados, viene una pistola, viene el otro con una ametralladora, viene otro con una bazooka, viene otro con una nave espacial. Es decir, terminamos al final, como dice Thomas Hobbes en el Leviatán, en midiendo nuestras fuerzas y tratando de llegar a un estado de paz. Y es lamentable, pero hay una persona que tuvo un premio de la paz y su propuesta para establecer la paz es no suponer entre Irán o entre Israel y Palestina, no es crear la paz, sino es armar al más débil al mismo nivel que el más fuerte, de modo que esté obligado a arreglar con su oponente. Las teorías de paz, desde el pensamiento de la sana competencia, la sana guerra, esto son así, son retorcidos. Eso no es paz, eso es porque no me queda otra. Entonces, esta reflexión es el primer punto de sabiduría. Me tengo que dar cuenta que me conviene a largo plazo ser cooperativo, no tener celo, respetar al otro, dar libertad, respetar la libertad de la pareja, de los amigos, de los hijos, de los padres, permitir que progrese mi vecino, que no me moleste, que al vecino le vaya bien. Qué hermoso que al vecino le vaya bien, qué hermoso que a todos les vaya bien, y qué feo que le vaya mal, qué fea la ignorancia. Y esto no dije, la peor ignorancia no es la ignorancia, no, es aplaudir encima de la ignorancia. Yo creo que peor que ignorante es aplaudir al ignorante. Estamos fomentando que los otros sean ignorantes, y al pan pan y al vino vino. ¿Qué queremos crear? ¿Una sociedad ignorante? Entonces vamos a aplaudir a los pelotudos que están haciendo pelotudeces por ahí. Estamos siendo cómplices y diciendo qué bueno eso que hace. Primer punto, dejar de aplaudir la estupidez. Primer punto. Segundo, producir esa reflexión para salir de la estupidez. Pero por lo menos vamos a aplaudir. Y si vamos a aplaudir, aplaudamos a los que están haciendo cosas coherentes. O no aplaudamos a nadie, aplaudamos a quien corresponda. A un Mujica, a un Gandhi. Cuando vamos a hacer estatuas, ¿a quién le vamos a hacer? ¿Cómo Sócrates no tiene estatuas? Y después los políticos se pelean a ver quién le hace estatua a su partido, a cambiar la historia, a contar el verso a su modo. Salgamos esas pavadas. Entonces, también es sabio reconocer la ignorancia y dejar de ser cómplice de la ignorancia. Entonces, yo no soy quien para juzgar a nadie, hablo al aire, y esto es uno de los motivos por los cuales no sería psicólogo, porque yo tendré que decirle a cada uno, ayudarle a encontrar su ignorancia y que me odie. Yo prefiero dar conferencia, hablar de la ignorancia en general, después cada uno la toma. Ahora vamos a la segunda perla de la sabiduría, y este es el libro Economía Cósmica. Economía Cósmica es un libro de la ética en base a una crítica metafísica de la realidad. La realidad no es un todo mecánico, como dijo Descartes, que somos cosas separadas, que yo estoy allá, yo estoy acá, sino que es un todo orgánico, sistémico, donde soy porque somos. Y desde esa mirada, yo doy a ustedes, me estoy dando a mí, estoy dando al todo. Entonces yo soy el principal beneficiado. Primero, lo podemos ver como un egoísmo inteligente al dar, a la actitud de dar. Y esto también incluso está comprobado neurológicamente, que el ayudar a otro libera endorfinas, no sé, los neurotransmisores. Entonces hasta incluso neurológicamente se está comprobando que el ayudar hace bien. Entonces por ahí a los jubilados que están en los geriátricos, una buena política es darles actividades de ayuda, que vayan a contar cuentos, que vayan a enseñar a tejer, porque les hace bien, les da vida. Es un egoísmo inteligente. Es natural, es como el sol, es como el árbol. El árbol te da fruto, no te cobra, no dice, hoy no te voy a dar. No da porque no es la época. El sol no dice, hoy no voy a salir. Nos da. La naturaleza da. Si queremos ser como naturaleza, tenemos que ser seres que dan sus frutos. El equilibrio. El dar nos coloca en un equilibrio natural. No un concepto de naturaleza del hombre, esa naturaleza que creamos, sino naturaleza como es, tal cual es, como están las especies, como se manejan los animales, las plantas, la estima y la autorrealización. Y si no me creen, yo soy un ejemplo de eso. Yo salí de una depresión existencial dando conferencias.
porque recibo tanto amor de la gente que le gusta lo que hago por Facebook, por esto, pero puedo nombrar anécdotas que hasta una mujer de Francia me mandó un cuadro, porque yo le puse me gusta, qué lindo tu cuadro, me lo mandó de regalo, por encomienda. Cosas tan locas como esta, porque estoy dando. Es decir, me mejoró la autoestima, me hace sentir útil en la sociedad. En vez de estar en mi casa quejoso, negativo, estoy dando lo que no me cuesta hacer, que es hablar cohete, diría alguno, que es siempre de cosas que sirven. No hablar lindo nomás, hablar de cosas que sirven. Me encanta como lo dice el Dalai Lama. Nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a otros. Estamos en línea con la economía común. Y si no puede ayudarle, al menos no hagas daño. Hay algunos que se quedan solamente en no hacer daño. Yo no jodo a nadie, tampoco hace bien, pero yo no jodo a nadie. Entonces, no es propósito no joder a nadie. Eso es mínimo, ese es el cero. Si yo encima no puedo pasar ese cero, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ahí lo tenemos desde el budismo, un gran mensaje ético en esta línea. Tercer perla de la sabiduría, bueno, me di cuenta que la actitud de dar es buena, es inteligente, me hace bien, me mejora la autoestima, todo bárbaro. Ahora tengo ganas de dar y ¿qué doy? Yo no tengo nada para dar. Todos tenemos para dar, comenzando por nuestro tiempo, por lo que amamos hacer, los dones y talentos, la vocación natural. Entonces comienza un camino de autoconocimiento, porque resulta que uno, cuando no está en la actitud de dar, yo doy si me pagan, y si no me pagan no doy. Y esa es la gran restricción que tenemos hoy. Entonces yo decidí dar conferencias que no me paguen. Por mí las doy egoístamente. A mí me hace bien dar conferencias. Entonces, desde ese razonamiento que parece egoísta, es un egoísmo lindo porque nos lleva al final a ayudar a la sociedad. Aunque uno parta con el pensamiento egoísta. Entonces, para que yo disfrute de dar, porque si no voy a dar, si doy algo que no me gusta dar, si hago acciones por dar dogmáticamente, también la voy a pasar mal. Entonces, para que yo lo disfrute, tiene que ser algo que me surja natural. A mí hablarme es natural, estudiarme es natural, por eso estoy compartiendo esto. Pero si me es natural bailar, estaría bailando en este escenario. Si me es natural pintar, estaría pintando, exponiendo cuadros. Pero si me es natural jugar al fútbol, estaría jugando al fútbol. Pero entonces, es importante que me reencuentre con mis vocaciones. Y más allá de que si me pagan o no me pagan, ya saquemos eso. Depende de la edad que uno esté, se puede dar, si alguno está en una edad que tiene lo económico más solucionado, más todavía tiene que obligadamente ir ahí a hacer eso que ama hacer para darlo a la sociedad. No importa que te paguen, si ya no te importa que ya está bien económicamente. Y si uno está trabajando, puede ver a la par de su tiempo laboral si le sobra algún tiempo para algún arte, la intelectualidad, para el cultivo espiritual, para alguna ayuda que quiera de la comunidad, alguna ONG, la política. Todo, nadie tiene excusa para no ir a la vocación. Dar implica ser quien soy. Dando lo que hago, soy mi esencia, no soy un personaje. Entonces yo cuando ponía la mayor estupidez, soy lo que tengo, no soy esto, soy cuando doy. Este que se ve, que ven acá hablando, este Martín, no era el otro que estaba escondido, que estudió contador para agradar, no. Ese era alguien que buscaba ser aceptado, pero este es el que soy. Cuando doy lo que me es natural, como el ruiseñor que canta, como la liebre que corre, a mí me sale hacer esto. Y todos queremos acciones que nos surgen de manera natural. Esa es la tercera perla de sabiduría que yo comparto a nivel ético. Y esto viene a las políticas públicas, crear centros culturales para que la gente vaya a aprender chamamé, a pintar, a hacer esculturas, crear centros de cultivo intelectual, juntarse con personas de intereses afines. Para cada rango de edad podemos pensar. Platón decía que a partir de los 50 años ya todos tenemos que empezar a filosofar. Ya va disminuyendo la vitalidad física, ya uno no está tan preocupado por las cosas del cuerpo y de lo material, entonces puede filosofar, puede hacer un camino de sabiduría, puede dar sabiduría a la sociedad. Es decir, no tenemos excusa. Amigo, hay que buscar lo que amamos hacer y hacerlo con pasión, por nosotros mismos primero, por nosotros mismos. Y la autorrealización. No me puedo autorrealizar. Toda la plata que puedo acumular en el mundo me puede pasar como Alejandro Magno. Puede ser que hoy me llegue
hoy puede ser mi último día. ¿Estoy viviendo como amo vivir? Volvería, dice Nietzsche, si volvieras a vivir eternamente, volvieras y volvieras y volvieras como un eterno retorno, ¿harías todo del mismo modo? Es un pensamiento fuerte, hacerse esa pregunta. Entonces, la autorrealización es tener un sentido. Me siento que estoy haciendo bien las cosas. Y yo cambié mi concepto de lo que es perder el tiempo. Para mí perder el tiempo es no vivir con pasión. No es no hacer dinero. Para mí el tiempo no es dinero. El tiempo es expresar lo que amo hacer. Y cuando no estoy ahí y no estoy disfrutando, entonces estoy perdiendo el tiempo. Ese es mi concepto de perder el tiempo ahora. Y me gustaría que Indabor comparta esta metáfora, antes de pasarla al final, de la metáfora crística de la higuera. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, es una alegría estar acá. Entonces Martín me pidió que explicara esta parábola de la higuera que dio Jesús hace 20 siglos, ustedes ya saben. En esta parábola está el dueño de la viña y va y anda viendo los viñedos y hay una planta que por 2 años él venía y esto y no da fruto. Entonces hay que sacarla, porque está ocupando un lugar desaprovechado, ¿no? Entonces hay que arrancarla porque no da fruto. Y hoy también hay personas que están pero no dan fruto. A veces un timbre es más útil que muchas personas, ¿no? Por ejemplo, uno toca un timbre y ya avisa, ¿no?, que va a salir alguien, o un perro que ladra, sabe que está alguien. Entonces, es una metáfora muy dura, que hay gente en este planeta que ocupa un lugar que no está dando fruto. Es como no sirve para nada. Entonces parece muy cruel esto, pero también está en la parte interna de este contenido. Entonces, el labrador, el dueño como representa a Dios, ¿no? Como diciendo, no, esto no va. Y el labrador es Jesús. Entonces, él dice, ok, dice, por ahora no la arranqué, pero sí. Y si vengo el año que viene y no da fruto, la arrancamos. Pero siempre está esa esperanza, ¿no? En que si hay un Dios tiene esa esperanza, ¿no?, de que el hombre cambie de actitud y comience a dar fruto. Porque la vida es el dar. Y si uno habla de Dios, Dios es Dios porque Dios, si Dios no hubiera dado, no existiría. O sea que el dar lo hizo a Dios, Dios, ¿no? El dar. Y nosotros fuimos creados para eso, para dar fruto a otro, amor a otro, inspiración a otro. Ese es el rol nuestro, de elevar a otro, de dar. Estas manos no fueron creadas para tomar y luego dar. No, primero dar. Pero hoy el hombre, ¿qué hace? Toma, ¿no? Y si quiere dar, pero está violando todos esos principios cósmicos universales que todo el universo está dando constantemente, como Martín decía en la conferencia El Sol. Toda la creación está dando constantemente. Y es verdad que el hombre que no da no sirve para vivir, ¿no es cierto? No cumple ninguna función, está estorbando. Pero la paciencia del amor siempre tiene esperanza en que a nosotros algún día
comenzar a dar. Entonces cuando uno comienza a dar, comienza la felicidad a florecer en uno, y es la alegría más grande. Y ustedes vieron que todos los grandes sabios, todos los hombres sabios que hoy figuran en la historia son hombres que fueron dadores de amor, de vida, hasta su propia vida, ¿no es cierto? Entonces eso es la parábola de esta higuera, de que el Creador siempre está esperando en que comencemos a dar. Cuando uno comienza a dar, ahí comienza a vivir. No solamente cosas materiales, si uno tiene, puede dar, pero está para dar amor, porque todos necesitamos amor, ¿no es cierto? Nos gusta que nos abracen. Todo el mundo está carente de amor, el mundo está carente de amor. No se ve amor. Todo, hasta los mayores están pidiendo amor, ¿no? Entonces, perdón, no quiero hablar más, pero después muchas gracias. Ya te voy a pasar para que cierres al final. Yo no tengo religiones, pero todas las religiones me enseñan algo. Y para mí Cristo, más que si existió o no existió, no me interesa, pero sí el mensaje ético, la sabiduría. Igual que Sócrates, igual que Buda, igual que Confucio, igual que Lao Tse, igual que cualquier gran hombre. Acá les recomiendo también ver otra conferencia que tengo en internet de cómo replantear nuestro sentido de la vida en función a esta orientación de los dones y talentos, que lo propongo de manera reflexiva en otra conferencia que di también enmarcada con la paz. Y en la última perla de sabiduría es el gran mensaje de todas las religiones, que es la compasión. Yo pongo ante la ignorancia, porque si ustedes me escuchan hablar de ignorancia, van a pensar que salí con el dedo así. No, cuando un dedo señala, tres me apuntan a mí. No juzguéis o seréis juzgados, dijo alguien. Entonces, la compasión, primero con uno mismo, con mi propia ignorancia. Mirá qué ignorante, si yo veo al Martín de hace 10 años atrás, me daría ganas de quemarme en algunas cosas, pero no compasión. Como decía mi abuela negra, yo era ignorante, no era malo. Ahora me di cuenta, ahora soy otra persona. Entonces, eso es lo que llaman arrepentimiento de la religión, es la compasión con uno mismo. Me di cuenta que era ignorante, no hay culpa, no existe la culpa. ¿Qué es lo que decía el Papa Francisco apenas entró? El perdón. Es decir, la compasión es cortemos ya con la ignorancia y demos vuelta a la hoja. Es mirar para adelante. Eso es la compasión. Es la sabiduría ética más sublime y refinada de la humanidad. Es la flor más sagrada que tenemos a nivel ético. Es el poner la otra mejilla. No hay fundamento para que yo juzgue al otro, incluso si me está golpeando violentamente. Eso es compasión a todos los niveles. Y lo tenemos en la ahimsa, la no violencia de Gandhi, la compasión como del budismo, de todas las grandes religiones, la otra mejilla de Jesús. El mensaje de las grandes religiones. En términos prácticos, no sentir violencia ante la violencia del otro o ante la ignorancia del otro. Solidaridad con el sufrimiento ajeno, derivado de la ignorancia. Si yo me doy cuenta que no existen los malos como veo hoy, solamente la ignorancia, es como entender que no existe la oscuridad. Hay luz a distintos niveles. Es otra metáfora para ver la sabiduría. No existe el frío, hay calor a distintos niveles. Entonces, no existe lo malo, hay nivel de bondad a distintos niveles. Hay nivel de bondad tan bajo que pareciéramos animales. Y yo dije en un artículo del diario Litoral de Santa Fe, que le gustó mucho, hoy somos hombres de las cavernas con saco y corbata. Ese hombre de las cavernas que estudiamos en la prehistoria no está en la prehistoria, está acá. Hoy. Entonces es mirarnos y darnos cuenta que hoy tenemos todos los niveles éticos, todo el abanico ético, pero cada uno es responsable por su reflexión, por ver qué está dando a la sociedad. Y desde luego, desde este punto la ética también es la felicidad, porque solamente el camino recto me lleva a una felicidad genuina. Las otras son aparentes, como dice Aristóteles cuando le escribe un libro a su hijo Nicómaco, le escribe Ética a Nicómaco, su hijo, y dice que todos los hombres buscan el bien, y el bien es la felicidad. Todos los hombres buscan la felicidad, solamente que en el medio se equivocan.
la buscan en bienes aparentes, como las riquezas. Es un camino aparente, pero de golpe no llego a la felicidad. Tengo todo y no tengo nada. El de la gloria y los honores, me hago político y para tener fama, tengo todo y no tengo nada. Entonces Aristóteles decía esto: todos buscamos pero nos equivocamos. Por eso la sabiduría también es el camino de la felicidad. Y solamente la vida contemplativa de sabiduría me lleva a eso, que era lo que estaba buscando en el fondo, porque lo que buscaba era eso. No era que yo quería el smartphone o el último auto, sino que yo quería la felicidad que me vendió la publicidad que yo iba a tener supuestamente cuando tenga eso. Entonces eso. También la sabiduría es un camino de felicidad y la compasión es de los puntos más sublimes. Y ya voy a ir terminando, simplemente quiero para que sepan qué es esa bandera que tengo atrás como embajador de la paz. Antes de pasarle la palabra final a Endavor y hacer la firma de libros, Nikolai Roerich es el fundador, digamos, de esta, es el creador de esta bandera que en el año 1935 se presenta a nivel internacional y hoy es la bandera más dotada a nivel de países como bandera de la paz. Y es muy interesante la visión que tuvo este artista ruso, pensador, filósofo de la belleza, de la estética, pacifista, que él ve estos tres puntos: la espiritualidad, el conocimiento de sabiduría, el arte, la cultura, unidos en la unidad. Y él con esta bandera buscaba que protejamos en ese momento de los bombardeos, los lugares de la sociedad donde tenemos estos elementos. Pero hoy ya usar esta bandera no es para proteger de bombardeos, es para decir: esto es lo más preciado que tenemos. Todos tenemos algo de estas tres perlas en nosotros, o las tres a la vez. Yo en este momento me estoy expresando más por el conocimiento, pero también tengo algo de arte, me gusta el canto, la cocina, también la espiritualidad, tengo mi conexión, hago meditación, oración, tengo momentos de silencio. Endavor se expresa más de la espiritualidad y también como artista que escribe, que también pinta cuadros. Entonces, todos los seres humanos tenemos alguna de estas tres grandes perlas en la cual de la sociedad. ¿Y qué pasa? Si nos enfocamos solamente en hacer dinero, van a ver que estos son los que generalmente peor la pasamos, los que queremos vivir de esto. Pero eso no debe quitar que seamos creativos igual expresar estas partes, porque es lo más preciado que tenemos. Y si de encima tengo resuelto lo económico, peor, no tengo excusa para dedicarme directamente a estas tres áreas o a la que más me gusta. Entonces con eso quería dar esa reflexión. Y bueno, consejos prácticos tengo en este video, que es cómo aplicar la economía consciente a tu vida, simplemente para compartirles. Y bueno, quería terminar un poco, antes de cederle la palabra final a Endavor, esto, pasar del suelo que tengo a soy cuando doy al mundo, a darme cuenta que esto, en el lugar que esté en la sociedad, en los múltiples lugares que esté, en un lugar puedo ser artista, en otro puedo ser padre, en otro hijo, en otro político, empresario, donde esté, tengo para dar. En cada uno de estos lugares. Y al final me quiero despedir con una frase de alguien de nuestra tierra, que es: ¿quién dijo esto? Lo puse en el Facebook el tío Marco hace poco: serás lo que debas hacer o no serás nada. José de San Martín. Entonces los invito a ser, no a tener, a ser quienes son. Y bueno, comparto las palabras finales antes de ir a los libros con Endavor. Bueno, ¿Qué controlamos? el artista plástico, escritor, embajador por la paz por la ONG Federación Universal por la Paz, UPF, organización con estatus consultivo en la ONU, descendiente de la cultura originaria de Aguita de Santiago del Estero, el señor Endavor del Valle Saavedra cerrará la conferencia con palabras espirituales. Muchas gracias. Muchas gracias a Martín por invitarme, por estar acá en esta esquina que la primera vez que vengo y realmente se puede hacer un paraíso acá. Y estoy muy agradecido a Martín, que es de acá. Él está haciendo muy famoso a
Esquina por sus viajes a Europa, les da mucho testimonio y van a venir gente muy importante más adelante acá para conocer a Esquina. Y me gusta también Esquina porque o sea, todo va a una esquina, ahora tiene que huir, ¿no? Y sinceramente Martín es una persona muy especial. Los que lo conocemos sabemos que es una persona muy interna y cuando tiene que decir las cosas la dice. Es un chico muy dulce, a veces no entienden, pero cuando tiene, y él ama mucho a Esquina y les pido de corazón que lo puedan explotar a Martín para lo que quieran acá. Él está al servicio de Esquina, ama muchísimo y yo sé que van a ocurrir muchas cosas muy lindas más adelante. Entonces vamos a dar un aplauso lindo a Martín. Ahora yo voy a preguntar algunas cosas, 2 o 3 cosas. ¿El mundo está bien o mal? No contesten, díganme alguna cosa. Levanten la mano si están de acuerdo que está bueno o está mal el mundo. Está bueno, nosotros estamos mal. Ajá, muy bien. El mundo está perfecto, el dinero está perfecto, los autos, las casas, la ropa, ya estamos en el pico más alto. Está todo bien. No está mal los mejores zapatos, los mejores Rolls Royce, y la gente que tiene dinero se puede tener 10 Rolls Royce, está bueno. Si tiene pilas con esto acá de dólares, nada está mal. La ciencia, la tecnología, todo está bien. Nosotros somos perfectos. Somos perfectos. No hay cosa más hermosa ni más perfecta que nuestro cuerpo. Todo está perfecto. El mundo está perfecto, la tecnología, los bienes, el dinero, la posición, los estudios, los títulos. Todo está bien, está perfecto. Lo único que nosotros tenemos que arreglarnos en esta era es nuestro ser interior. Eso es lo que nos falta, eso es lo que está desequilibrando en todo nosotros. El mundo es nuestro reflejo. ¿Cómo está el mundo? Es nuestro reflejo de nuestro carácter interior, de nuestra mente, ¿no es cierto? Es nuestro reflejo, o sea, es un reflejo de nuestro ser interior. Lo único que tenemos que hacer es, hoy la enfermedad más grande que el hombre tiene es el ego. El egoísmo es peor que el SIDA, que el cáncer, el ego, el de sentirme más que otro, más lindo, más guapo, yo soy más elegante, más inteligente, tengo el mejor auto, la mejor casa. Eso está mal, pero la casa del otro no está mal, ¿no es cierto? Lo que tenemos que arreglar nosotros es nuestra mente, es eliminar nuestro ego. Eso no está molestando al mundo, nuestro ego, que nos permite amarnos, relacionarnos, dar, si podemos dar, etc. Cuando arreglemos nuestro ser interior que está, todo está bien, el mundo está hermoso, todo está perfecto. Aún tenemos este cuerpo, ¿no es cierto?, que es la perfección más maravillosa. No se compara a ninguna nave espacial, ningún auto, ni esto de diamante, todo esto puro, no se compara. Del amor no hay negro, blanco, ni rico, ni pobre, ni título, ni nada. Todos somos hermosos ante el universo. Perdón si hablé demasiado, pero muchas gracias.
Muy bien, la Dirección de Cultura